Incorpórate un poco. Peggy Carr yacía en la cama de la unidad de cuidados intensivos de un hospital ante la estupefacción de los médicos que la atendían. Y ahora respira hondo. Todas las pruebas de laboratorio daban negativas. Sin embargo, uno de los médicos notó un pequeño detalle. A Peggy se le caía el pelo. Era un síntoma de una enfermedad muy poco común. Una que el doctor no había visto antes. Y de ser aquella, no tenía cura conocida. Muy bien, ya puedes echarte. Peggy Carr tenía 41 años. Trabajaba en un restaurante y llevaba casada 6 meses con su segundo marido, Pye. Peggy trabajaba como camarera en un restaurante que servía comidas en el coche y tenía 3 hijos de su matrimonio anterior. Pye tenía 2 niños y trabajaba en una mina de fosfato. Parecían felices. Mi madre le quería más que a nada, claro. Era la luz de su vida, sí. Lo era todo. Peggy y Pye vivían con sus hijos en esa casa, en medio de un naranjal en el centro de Florida. Todos ellos disfrutaban de la intimidad que les daba esta casa. Al principio las cosas parecían perfectas, teníamos la casa perfecta, yo tenía mi propia habitación, las chicas su visito propio un poco más abajo, teníamos una piscina, 3 bicicletas, todo era perfecto. Pero poco después de casarse, Peggy empezó a cuestionarse la gran cantidad de horas que Pye trabajaba en la mina. Estaba siempre trabajando. A veces surgían preguntas sobre si de verdad se quedaba trabajando o si se iba por ahí. Una noche que Pye dijo que se quedaría a trabajar hasta tarde, Peggy se acercó en coche hasta la mina. En el aparcamiento vio solo 2 coches. Uno era el de Pye y el otro pertenecía a una de sus antiguas novias. Mi madre fue a buscarle al trabajo y le encontramos con otra mujer. Supongo que cuando descubrió que le estaba siendo infiel, todo empezó a ir cuesta abajo. Cuando Peggy descubrió el engaño, se llevó a sus hijos a un motel cercano y le dejó una nota a su marido. Querido Pye, te voy a dar un tiempo para que pienses sobre nosotros. No puedo vivir como hasta ahora. No me imagino una vida sin ti, pero me la imaginaré si tú no me quieres. Te quiero con todo el alma, Peggy. Tras una breve separación, la pareja resolvió sus diferencias y Peggy y los niños volvieron a casa. El día que Peggy volvió a casa, Pye se marchó a una cacería que ya tenía acordada desde hacía tiempo. En su ausencia, Peggy cayó enferma. Se quejaba de dolores en el estómago y de una fuerte sensación de ardor. Cuando Pye volvió a casa, les dijo a los niños que seguramente se tratara de un simple virus. Estaba enferma. Estaba muy enferma. Estaba tirada en la cama y no podía moverse. No paraba de quejarse de las manos y de los pies. Decía que no podía abrir los ojos y tenía náuseas. Cuando llevaron a Peggy al hospital, los médicos notaron una debilidad en ambos lados de la cara. Pero las pruebas del laboratorio resultaron negativas, por lo que no pudieron darle ningún diagnóstico a su problema y dejaron que se marchara. Al día siguiente fui a ver cómo estaba y comprobé que estaba todavía peor. Le dije a Pye, tenemos que llevarla otra vez al hospital porque cada vez está peor. Pero él se fue a trabajar. Sus hijos la llevaron de nuevo al hospital. Esta vez, uno de los médicos que la examinó se dio cuenta de un pequeño detalle. Simplemente noté que cuando la incorporaba para auscultarle la espalda, quedaban mechones de pelo en la almohada. El doctor Robert Van Hook y sus compañeros pensaron en un envenenamiento muy extraño que no se veía en las pruebas del laboratorio. Un test especial confirmó aquella sospecha: envenenamiento por talio. El talio es un metal muy tóxico que se utilizaba mucho como pesticida hasta su prohibición en Estados Unidos en 1972. Una vez dentro del cuerpo, el talio ataca terminaciones nerviosas y músculos, ocasionando la atrofia y la muerte. En los casos más graves, puede causar delirios, parálisis, coma e incluso la muerte. Los análisis revelaron que Peggy tenía 50 veces el nivel máximo de exposición humana en su organismo, y no se conocía ninguna cura o antídoto. En cuestión de días, el hijastro de Peggy, Travis, y su hijo Dwayne también fueron hospitalizados. Ellos también habían sufrido envenenamiento por talio. Es como si te clavaran miles de agujas en los pies y te las clavaran todas a la vez. Mucho dolor, mucho. Era imposible no sentirlo. ¿Cómo pudieron ingerir Peggy Carr y sus 2 hijos tales cantidades de talio? ¿Se trataba de algo accidental?
¿O acaso alguien intentaba matarlos? Como no hay cura ni antídoto para el envenenamiento por talio, la salud de Peggy Carr fue empeorando progresivamente. Tras perder todo el pelo, entró en coma. Los responsables sanitarios buscaron frenéticamente la fuente de talio. Mandaron analizar el naranjal que rodeaba la casa de los Carr para determinar si se habían fumigado los naranjos con talio. Y también se hicieron pruebas al pozo de agua potable. Pero no aparecieron restos de talio. A continuación, los responsables sanitarios reunieron muestras de aire y de polvo del interior de la casa de Peggy y se llevaron más de 400 muestras para analizarlas en el laboratorio. Los amigos les contaron a la policía que la familia había recibido una carta con amenazas unos meses antes. Iba dirigida a Peggy Carr con el nombre mal escrito. Tú y los que llamas tu familia tenéis 2 semanas para marcharos de Florida para siempre o moriréis todos. No es ninguna broma. La policía empezó a sospechar de Peggy Carr, no solo porque se había olvidado de mencionar la carta con las amenazas, sino también por su aventura extramatrimonial, por el hecho de que no estaba presente cuando Peggy cayó enferma y por su reticencia a llevar a Peggy al hospital. En aquel momento investigamos a fondo el pasado de Peggy Carr, sus amigos, su familia, su jefe. Incluso analizamos sus cuentas bancarias, registros de bancos, sus pólizas de seguros, cualquier cosa que pudiera dar pie a pensar en motivos para envenenar a su esposa. Pensamos que Peggy tenía algo que ver, sobre todo por cómo estaba actuando, de una forma muy extraña. Siempre con mucho secretismo. Parecía que tuviera algo que esconder. El padre Bob Grant fue quien casó a Peggy y a Peggy. Había oído rumores de que él tenía algo que ver. Y me acuerdo de pasarle el brazo por el hombro y decirle, oye, Peggy, sabes que yo nunca he pensado eso. Y le dije, no te obsesiones, quítatelo de encima. Y a pesar de todo, aquello pareció ponerle más nervioso de lo que ya estaba. Entonces se pidió a los demás miembros de la familia que también se hicieran las pruebas del talio, solo como precaución. Y los resultados fueron sorprendentes. La hija de Peggy, Sissy, y su hija Casey también tenían restos de talio en el organismo. Y Peggy también. El único miembro de la familia que no parecía tener talio en el organismo era la hija de Peggy, Tammy. Cuando el laboratorio analizó varios objetos recogidos en la casa de los Carr, descubrieron la fuente de talio en el interior de unas botellas vacías de refresco. Recibí una llamada del laboratorio de Jacksonville. Habían limpiado las botellas vacías de cola con una solución y habían comprobado que en las botellas había restos de talio en distintas cantidades. Los detectives fueron a la casa de los Carr y encontraron 3 botellas llenas de la misma caja. Inmediatamente las enviaron a analizar al laboratorio del FBI en Washington. El color del producto era el normal de Coca-Cola por fuera. No pude encontrar ningún indicio visual de manipulación. El refresco había sido embotellado en Tampa, Florida. Pero una investigación desveló que las demás botellas de aquel lote no habían sido manipuladas. El FBI no encontró huellas en las botellas recogidas en la casa de los Carr. Pero, analizándolas con un microscopio electrónico de 100 aumentos, el FBI descubrió pequeños arañazos en las chapas. Una señal de que alguien las había quitado y las había vuelto a colocar cuidadosamente. Utilizando un proceso denominado espectroscopía de absorción atómica de llama, el refresco emitió un inconfundible color verdoso en la llama, un indicio positivo de que contenía talio. Las pruebas desvelaron que cada una de las 3 botellas contenía más de 1 gramo de talio, cantidad suficiente para matar a un adulto. El talio empleado era una mezcla muy compleja. El talio hace que las bebidas se desborden, altera su color y deja gran cantidad de sedimentos en el fondo. Sin embargo, la mezcla que aparecía en la bebida no generaba aquellos problemas. Los científicos necesitaron varios meses de pruebas para averiguar la composición exacta, una mezcla que no revelaremos en este programa. El FBI sabía que aquello no era obra de un aficionado. Los avanzados conocimientos de química, así como la profesional extracción y colocación de las chapas de las botellas, hicieron pensar al FBI que se encontraba ante un asesino muy inteligente, muy bien organizado y que sería muy difícil de atrapar. Cuando Peggy Carr entró en coma,
Los médicos apenas tenían esperanzas de su recuperación. Su hijo y su hijastro estaban también muy afectados, pero con probabilidades de mejora. La hija de Pai, Tammy, fue el único miembro de la familia que no tenía talio en el organismo. Le contó a la policía que ella no había tomado aquel refresco porque solo consumía bebidas light, y cuando se comprobó que Pai también tenía talio en el organismo, dejaron de considerarle sospechoso. Sin más líneas de investigación, se pidió al FBI que realizara un perfil psicológico del envenenador. En estos casos hablamos de homicidios por razones personales. Es decir, que no suceden de forma aleatoria, sino que existe una razón, una motivación muy fuerte. A veces el vínculo entre el sujeto y la víctima es muy fuerte. La unidad de perfiles psicológicos estipuló que el envenenador era una persona muy inteligente. Un varón blanco de unos 30 años que resuelve los conflictos evitando un enfrentamiento directo. Le gusta leer sobre asesinatos, ve películas violentas y suele fantasear con cometer un asesinato. Es un tipo de persona más bien pasiva y un delito que podríamos definir como cobarde. No hace falta mirar a la víctima a los ojos. Como los terroristas, una personalidad muy parecida a la suya. El FBI sugirió que la policía buscara entre los vecinos, porque quien hubiera envenenado a la familia sabía sus horarios para poder dejar los refrescos sin ser visto. Los únicos vecinos de los Carr eran la doctora Diana Carr, sin ningún parentesco con Peggy Carr, y su esposo George Tripal. Diana Carr tenía un máster en química y se había licenciado en medicina con la especialidad de traumatología. Su marido George trabajaba como escritor freelance para una revista de informática. Ambos eran muy inteligentes y miembros de Mensa, una organización para personas con un coeficiente de inteligencia que solo comparte el 2% de la población. La policía descubrió que Diana Carr había discutido con Peggy justo una semana antes del envenenamiento. Se puso a despotricar, a echar pestes, a quejarse porque mis hermanos habían sacado la música al porche y no paraba de decirles que la apagaran. Mi madre estaba harta de esta señora, le gritaba, le chillaba, la maldecía, se dio la vuelta y se alejó diciendo, paso de hablar con usted. Al final la mujer enloqueció, se dio la vuelta y se dirigió a su casa. Iba diciendo, esto no se acaba aquí, no se acaba aquí. Cuando la policía le preguntó a George Tripal por qué podría querer alguien envenenar a Peggy Carr y a su familia, contestó, para que se largaran. George y su esposa eran los únicos vecinos de los Carr. Aquel comentario fuera de tono recordaba una de las frases de la carta con amenazas a Pai Carr, recibida unos meses atrás. Como no se había hecho público el contenido de aquella carta, solo la familia, la policía y el envenenador sabrían su contenido. Un estudio retrospectivo desveló que George Tripal había sido arrestado en Carolina del Norte a mediados de los años 70 por dirigir uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes del este de Estados Unidos. El agente antidroga que arrestó a George Tripal dijo de él que era el químico más inteligente que había conocido en su vida. El 3 de marzo de 1989, 4 meses después del envenenamiento, Peggy Carr muere. Pasaba a tratarse de una investigación por asesinato. El departamento del sheriff asignó el caso a la agente especial Susan Gorek. Se le pidió que actuara en secreto, que se infiltrara en el grupo de los Mensa al que pertenecían George y Diana Carr, una experiencia que describe detalladamente en su bestseller Poison Mind, Mente Venenosa. Bajo un nombre y una identidad falsos, Susan Gorek acudió a un fin de semana de la Mensa sobre asesinatos misteriosos, organizado por George y por su mujer Diana. Antes de ir a la reunión del fin de semana, hablé con especialistas del FBI, de la unidad de ciencia behaviorista, para que me dieran una idea de la personalidad que yo debería desarrollar aquellos días con George Tripal. Cuando Susan Gorek llegó al lugar de la reunión, recibió una copia de los casos delictivos que George Tripal había escrito para los participantes. Uno de ellos era asesinato por envenenamiento. Pocos seguidores del vudú creen que puede morir por fuerzas psíquicas, pero ninguno duda que pueda ser envenenado. Entre las pistas que se daba a los participantes en el material escrito, había otra coincidencia. Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta de entrada, la gente prudente tira todos sus alimentos y tiene mucho cuidado con lo que come. Generalmente, dejar cosas en el umbral de una puerta es la forma que tienen los vecinos de decir, no me gustas, lárgate o ya verás. Susan Gorek cumplió su misión aquel fin de semana, cuando George Tripal entabló amistad con ella. Es muy inteligente, quizá un poco excéntrico. Mucha gente diría que es raro, pero yo he pasado mucho tiempo con él. Conseguí conocerle un poco más y vi su cara más amable. Vi una personalidad agradable, pero también una cara muy malvada.
Ah, sí, alguien envenenó al vecino de al lado. En su papel de policía infiltrada, siempre bajo vigilancia, Susan Gorek quedó varias veces con George Tripal, con la esperanza de recabar indicios sobre su implicación en los envenenamientos. Su relación avanzó hasta que se produjo un punto de inflexión. Un año después de la muerte de Peggy Carr, George y su mujer Diana se mudaron de casa y alquilaron su antigua casa a la nueva amiga de George, Susan Gorek. Susan se mudó antes de que la pareja retirara todas sus pertenencias de la casa, y con ella también llegaron los detectives de homicidios. Conmigo vinieron técnicos forenses y otros especialistas y registramos la casa de arriba a abajo. Registraron la casa y el cobertizo que George utilizaba como taller. Enviamos al laboratorio todo lo que encontramos en el garaje taller para que lo examinaran. Dentro de una de las botellas, el FBI descubrió talio, con unas características similares al encontrado en las botellas de refresco de los Carr. Teníamos muchas pruebas circunstanciales, pero aquella era la única prueba de verdad que teníamos entre manos. No es un delito cualquiera, como un tiroteo en el que buscas una pistola y tienes una bala. Ni como un apuñalamiento en el que buscas un cuchillo. El caso del veneno es algo muy distinto. Después, la policía registró la nueva casa de George Tripal y descubrió una libreta a la que George había puesto el título de Pautas personales de envenenamiento. Dentro, encontraron extractos de otros libros utilizados por detectives de homicidios. Uno de ellos era Muerte por envenenamiento, una nueva lista exhaustiva de los usos y los efectos del talio. George Tripal fue arrestado por el asesinato de Peggy Carr y por intento de asesinato de toda la familia Carr. La policía cree que George Tripal se cansó de sus vecinos, sobre todo de sus hijos. Cuando comprobó que la carta con la amenaza no había asustado a la familia, George Tripal adoptó un enfoque más directo. Compró unas botellas de refresco y quitó cuidadosamente las chapas utilizando unas herramientas especiales. Sus conocimientos químicos lo llevaron a elegir un veneno que no tenía cura ni antídoto, un veneno que no sería detectado por las pruebas médicas convencionales. A continuación, volvió a colocar las chapas con mucho cuidado para no dejar ninguna marca a la vista, ni ninguna huella. George Tripal esperó a que sus vecinos no estuvieran en casa y llevó la caja de refrescos al porche trasero de la casa para que pareciera que algún miembro de la familia se lo había dejado allí olvidado. Una trama inquietantemente parecida a la que escribiría más adelante para el fin de semana de Asesinatos Misteriosos. Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta de entrada, la gente prudente tira todos sus alimentos y tiene mucho cuidado con lo que come. Generalmente dejar cosas en el umbral de una puerta es la forma que tienen los vecinos de decir: no me gustas, lárgate o ya verás. La familia Carr recuerda haber bebido los refrescos durante una cena familiar en la que comieron pollo frito. Pye Carr bebió bourbon aquella noche y le añadió un poco de refresco de cola de las botellas. La hija de Pye, Tammy, bebió Cola Light y fue el único miembro de la familia que no resultó envenenado. Es muy probable que Peggy bebiera más refresco que los demás, porque era la que tenía los niveles más altos de talio. Después de su hospitalización, su salud se fue deteriorando. Entró en coma y murió 4 meses más tarde. Los 2 muchachos también fueron hospitalizados, pero se recuperaron. Yo diría que es un caso totalmente científico. Un caso que consistía en encontrar restos de talio en las botellas vacías. Cuando Coca-Cola hizo sus pruebas, los resultados fueron implacables. En los laboratorios que tiene el FBI creo que no habría sido posible encontrar las marcas en las chapas utilizando lupas. Y sin embargo son muy evidentes en las imágenes aumentadas que sacó el FBI. Otro dato científico muy importante fueron los conocimientos de George y la gran cantidad de bibliografía que encontramos en su casa y en la que se basó. Cuando George Tripal fue procesado en 1991, la acusación sobre él fue en gran medida circunstancial. El historial delictivo de George como director químico de un laboratorio ilegal de metanfetaminas. La coincidencia entre la fraseología utilizada en una entrevista con la policía y en la carta con las amenazas. Sus escritos sobre los posibles casos de asesinatos en relación con un envenenamiento y una carta con amenazas. La botella con restos de talio en su cobertizo y los libros encontrados en su casa con información sobre el uso del talio.
Era una acusación totalmente circunstancial. Ese fue mi argumento final. Y precisamente por eso lo enfocamos buscando excluir a casi cualquier otra persona del mundo. La defensa argumentó que no había pruebas de que George Tribal hubiera comprado los refrescos. No se encontraron huellas suyas en las botellas de cola ni en el frasco de talio. Su abogado también apuntó a una duda muy razonable. Todas aquellas pruebas podían apuntar también hacia la mujer de George Tribal, Diana, que tenía un máster en química. El jurado tardó 6 horas en alcanzar un veredicto. George Tribal fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a muerte. No me lo podía creer. Sinceramente no me lo creía. Porque, claro, era el hombre al que le cortaba el césped. Le cortaba el césped porque vivía a 2 pasos de nuestra propiedad. Siempre me saludaba. Sí, era un poco raro. Un rarito, vale. Decían que era un químico un poco friki, pero no parecía capaz de matar a alguien. Al menos no me lo parecía. Hizo la cosa más horrible que yo haya visto en mis años de investigador de homicidios. Algo atroz, atroz. Matar a una persona torturándola con una muerte lenta. Era sin duda mi mejor amiga. Fue dama de honor en mi boda. Fue durante mucho tiempo la única persona que me ayudó. Mi padre no siempre estaba ahí, pero ella sí, siempre. La echo mucho de menos. La policía de California tenía varios sospechosos del robo y asesinato de una pareja de jubilados. Por desgracia, las pruebas forenses no eran concluyentes. 10 años más tarde, un científico forense, a base de productos utilizados por los dentistas, logró conseguir pruebas que habían sido pasadas por alto. Y con ello, hizo historia. Bakersfield, California, es conocida por sus pozos de petróleo, sus grandes espacios abiertos y un equipo de criminólogos muy agresivos. Los agentes colgaron fotografías de los criminales más buscados en la web de la ciudad, pero tuvieron que recurrir a todos los trucos posibles para resolver el caso de Clifford y Alma Merck, una pareja de jubilados que vivía en la zona sur de la ciudad. Les encantaba sentarse en el porche de su casa. Tenían árboles muy altos y estaba muy fresquito en el verano. Pasaban horas allí sentados, disfrutando de la tranquilidad. Un sábado por la mañana, Robert, el hijo de Merck, fue a ver a sus padres. Enseguida se dio cuenta de que allí pasaba algo. Vio que la puerta trasera estaba abierta, entró e inmediatamente percibió un olor extraño. Salí corriendo de la casa y le dije a mi mujer que allí pasaba algo raro, que cruzara la calle y llamara a la oficina del sheriff. Jim Christopherson fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. La casa entera había sido saqueada. Todo estaba patas arriba, las sillas estaban volteadas. Habían vaciado todos los cajones y estaba todo tirado por el suelo. Cuando llegaron al dormitorio principal, la policía vio que se trataba de algo más que un robo. Clifford Merck yacía encima de la cama con las manos y los pies atados con una especie de cuerda. Evidentemente estaba muerto. Más tarde se comprobó que había recibido 2 disparos en la cabeza. Junto a él, la policía encontró un almohadón con 2 impactos de bala. El almohadón había sido utilizado para amortiguar el sonido de los disparos. Sin embargo, no se encontraron casquillos en la casa. De modo que el que cometió el crimen probablemente se llevó los casquillos para ocultar pruebas y despistar a los investigadores. El equipo de búsqueda encontró el cuerpo de Alma Merck en otra habitación. Este armario tenía una puerta corredera y al abrirla vimos que dentro había un cadáver. Me dijo que habían encontrado a mi madre dentro de un armario, estrangulada con un cordón de teléfono atado al cuello. Pensé que no era posible, que tenía que ser una pesadilla, que iba a despertarme y que ella estaría bien. Pero no fue un sueño, fue real. Las joyas de Alma y las pistolas de Cliff habían desaparecido durante el ataque. Los investigadores encontraron en el interior de la casa 2 huellas dactilares extrañas, una en la puerta trasera y otra en un costurero que había en el cuarto de estar.
En la búsqueda de sospechosos, un vecino dijo a la policía que había visto a 2 hombres merodeando por la casa de los Merck unos días antes. Estuvo vigilándolos hasta que los perdió porque había unos árboles que le tapaban la vista, y esa fue la última vez que los vio. Los Merck no tenían enemigos conocidos, y nadie más en el vecindario vio ni oyó nada raro a la hora de los asesinatos. Los investigadores esperaban que bien las huellas dactilares o alguna otra prueba forense del escenario del crimen les condujeran hasta el asesino. Al realizarle la autopsia a Cliff Merck, el médico forense encontró 2 balas del calibre 25 en el interior del cráneo. Casualmente, una de las pistolas del calibre 25 de Cliff había desaparecido. Los investigadores se preguntaban si el asesino podía haber disparado a Cliff con su propia arma. Habíamos revisado todas las automáticas del calibre 25 de la zona para ver si alguna coincidía con las balas del calibre 25 que se le habían extraído del cráneo a Clifford Merck. 2 meses después, los investigadores encontraron el arma de Cliff Merck. Se encontraba en poder de un hombre al que llamaremos Dan Jones, el cual fue detenido por tráfico de drogas. Fue fácil de identificar puesto que tenía grabadas las iniciales de Cliff en el puño. Así era Cliff. Tenía grabado su nombre en todas sus cosas. Cogía una especie de buril y grababa sus iniciales. Lo hacía para identificarlas. Jones negó cualquier implicación en el crimen y dijo que había comprado el arma a un amigo, Robert Cowan, un hombre que era muy conocido por la policía. No tenía ningún oficio y se mantenía robando. Atracando casas, a la gente que salía de un restaurante y cosas así. Tenía un largo historial de robos y consumo de narcóticos. Robert Cowan contaba con un colaborador, su hermano Gerald. Los 2 hermanos eran delincuentes profesionales. Se sabía que habían cometido robos, escándalos públicos, consumo de narcóticos y agresiones. Los científicos forenses probaron el arma de Cliff para ver si era la misma con la que le habían matado. La dispararon dentro de un depósito de agua. Al salir las balas por el cañón, las estrías que las hacen girar dejan unas marcas en la parte externa de las balas. El cañón está diseñado para girar en una dirección determinada y tiene una serie de estrías de unas medidas especiales, calculadas intencionadamente por el fabricante. Curiosamente, cuando se compararon las balas del arma de Cliff con las encontradas durante la autopsia, resultó que no coincidían. Llegado ese momento, no tuvimos más remedio que descartarla, como el arma del crimen. Los investigadores visitaron todas las tiendas de empeño locales y descubrieron que los hermanos Cowan habían empeñado algunas de las joyas de Alma Merck. Con una orden de registro, la policía encontró en poder de los Cowan muchas otras cosas que pertenecían a los Merck. Tenía una cartera. Tenía 2 cheques de la Seguridad Social que estaba intentando vender. Y tenía todo tipo de joyas. Sin embargo, los investigadores no encontraron la pistola del calibre 25 como la utilizada en el crimen. Entonces los investigadores compararon las huellas dactilares de los Cowan y las del narcotraficante con las que se habían encontrado en el interior de la casa de los Merck. Se quedaron sorprendidos al ver que ninguna de ellas coincidía. Los hermanos Cowan se parecían a los hombres que habían sido vistos cerca de la casa de Merck antes del crimen, pero el vecino no pudo hacer una investigación positiva. Lo único que los investigadores tenían contra los hermanos Cowan y Dan Jones era que estaban en poder de artículos robados. Llegó un momento en que ya no recibíamos ninguna información nueva y seguíamos sin pruebas que vincularan a los Cowan con el escenario del crimen. Hablábamos y siempre me decía lo mismo, que seguían creyendo que eran ellos, pero que no tenían pruebas. Yo nunca perdí la esperanza. Estaba convencida de que la policía haría su trabajo y encontraría a los hombres que habían matado a mi madre y a Cliff. Nunca di el caso por perdido. Sabía que lo conseguirían. Los investigadores confiscaron todas las armas del calibre 25 que encontraron, confiando en que una de ellas coincidiera con el arma del crimen. Examiné todas las semiautomáticas del calibre 25 confiscadas por la policía en el condado de Kern que pasaron por mi mesa. Guardé todas las balas bajo llave en mi despacho. Nunca las devolví a la oficina del sheriff, convencido de que algún día encontraría el arma del crimen. Pero con el tiempo surgieron otros casos que resolver, otras pruebas que analizar. Y el asesinato de Cliff y Alma Merck pronto quedó en vía muerta.
10 años más tarde, Jim Christopherson fue ascendido a detective de homicidios. Pero él nunca olvidó el caso de Cliff y Alma Merck. Era un caso que siempre me había preocupado, debido principalmente a las circunstancias, la forma en la que habían sido asesinados, y porque sabía que seguía habiendo un individuo por las calles, aunque, gracias a Dios, no parecía haber cometido más asesinatos. Pero después de una década, la pista del asesino se había desvanecido. Christopherson sabía que necesitaba pruebas forenses para poder resolver el caso. Diez años después del asesinato de Clifford y Alma Merck, los investigadores de Bakersfield, California, aún seguían lejos de encontrar al asesino. No sabíamos quién o quiénes eran, ni si aún seguían viviendo en el barrio, y eso daba miedo. Daba mucho miedo pensar que todavía podían estar allí. Andaban sueltos y la verdad es que yo creía que no los iban a coger nunca. Poco después de ser ascendido a detective de homicidios, Christopherson reabrió el caso buscando alguna posible prueba que pudiera haber sido pasada por alto. Cuando reabrí el caso me quedé sorprendido. Yo no me imaginaba que en su momento se había hecho una investigación tan a fondo. Los investigadores habían entrevistado a centenares de personas y habían obtenido mucha información interesante. La pistola del calibre 25 de Cliff Merck, que había sido robada, fue recuperada unos meses más tarde, pero las pruebas de balística revelaron que no había sido el arma del crimen. Releyendo el sumario, Christopherson descubrió que había otros hombres presentes en la noche en la que los hermanos Cowan vendieron el arma de Cliff Merck al narcotraficante. Cuando Christopherson volvió a interrogarles después de 10 años, uno de los hombres recordó un detalle interesante. Recordó haber oído a los hermanos Cowan decirle al narcotraficante que el arma que le vendían había sido utilizada en un crimen. Cuando el traficante se hizo con el arma, metió un destornillador por la punta del cañón y lo manipuló para cambiar el rayado interior. Con esta información, Greg Laskowski miró más detenidamente el cañón del arma de Cliff Merck y comprobó lo que le había dicho el informador. Las estrías de la boca del cañón habían sido alteradas. Al principio no era evidente, puesto que era un arma antigua. Pero había algo en las estrías de la boca de fuego que era diferente al resto de las estrías del cañón. Como solo estaba alterada una parte del cañón, Laskowski necesitaba encontrar la forma de examinar el resto del cañón, que no había sido manipulado. Nadie del laboratorio forense pudo ayudarle. Me puse en contacto con muchos expertos conocidos para decirles lo que pensaba hacer y cómo lo iba a hacer, y todos me desearon buena suerte, de modo que me vi completamente solo en mi plan. Pero Laskowski recordó que había usado un material llamado microsil para hacer moldes dentales en un caso en el que había tenido que buscar marcas de herramienta en una pieza de metal. Así que decidió probar con ese producto poniéndolo en el cañón del arma. Consiste fundamentalmente en dos partes, una base de silicona y un catalizador o endurecedor. El producto viene en dos tubos. Se saca una cierta cantidad de silicona y luego una cantidad similar de endurecedor. Se mezclan los dos y en este caso concreto, inyectamos la mezcla en el cañón y dejamos que se endurezca. El microsil tardó 15 minutos en solidificarse dentro del arma. Una vez duro, Laskowski retiró lentamente el molde del cañón. En realidad no se adhiere del todo a la sustancia que sirve de molde. Simplemente refleja los detalles de la superficie. Es como si fríes un huevo en una sartén de teflón. Se consigue una copia exacta del interior del cañón con todo detalle. Cortó la parte de las estrías del cañón que habían sido alteradas con el destornillador. Y después comparó el resto del molde con las balas que mataron a Cliff Merck. Increíblemente, la coincidencia resultó ser exacta. Esto demostró que el arma del crimen había sido la propia pistola de Clifford Merck y que los hermanos Cowan la habían tenido en su poder antes de ser alterada.
A pesar de este descubrimiento, no era prueba suficiente contra ellos. Era una buena prueba circunstancial, sin embargo seguíamos sin poder demostrar su presencia en el escenario del crimen. Sin embargo, pronto se descubriría una prueba más que determinaría quién asesinó a Clifford y Alma Merck. Por primera vez en la historia de la ciencia forense se utilizó un molde en el interior de un arma para identificar el arma de un crimen. La pistola utilizada para matar a Cliff Merck había sido vendida a un narcotraficante por Robert y Gerald Cowan, pero por alguna razón las huellas dactilares de los Cowan no aparecieron en la escena del crimen. La persona que intentó hacer la comparación no fue capaz de identificar el arma, pero tampoco buscó a nadie que verificara sus conclusiones. Esto fue una infracción del protocolo. Las normas estándar en todos los laboratorios de criminología exigen que el analista de huellas pida a alguien que verifique sus conclusiones. De modo que las huellas dactilares fueron enviadas para ser nuevamente analizadas, y esta vez el resultado fue verificado por un supervisor. Las huellas dactilares encontradas en la casa de los Merck coincidían con las de Robert Cowan. Ni que decir tiene que yo me sentí indignado y avergonzado del departamento. Al principio, al ver que había habido un error, pensé que probablemente se había debido a una negligencia. Simplemente fue una situación en la que el primer analista de huellas estaba hasta arriba del trabajo y no lo hizo bien. En base a la prueba de las huellas dactilares y los resultados de balística, Robert Cowan fue detenido y acusado de 2 asesinatos en primer grado. Le llevamos a una sala, le demostramos que las huellas dactilares encontradas en la casa eran indudablemente las suyas y le pedimos que nos diera una explicación. Encogió los hombros, mantuvo la boca cerrada, se quedó callado y luego dijo que no podía explicarlo. Gerald Cowan también fue detenido por los 2 asesinatos. Sin embargo, pronto fue puesto en libertad porque no había pruebas forenses que le vincularan con la escena del crimen. Más tarde, Gerald Cowan fue procesado por haber matado a su suegro. Solo cumplió 2 años de condena y fue puesto en libertad condicional. Los fiscales creían que Robert Cowan era uno de los hombres que habían sido vistos por un vecino cerca de la casa de los Merck. Basándose en las pruebas forenses, los fiscales sostenían que Robert Cowan y un cómplice entraron en casa de los Merck por la puerta trasera. Cliff Merck probablemente corrió a por su pistola para defenderse y Robert Cowan se la arrebató y disparó contra él. Los asesinos maniataron a su mujer y la encerraron en un armario donde la dejaron morir. Robert Cowan dejó sus huellas dactilares en un costurero que había en el cuarto de estar y en la puerta trasera al marcharse. Los Cowan empeñaron algunas de las joyas de Alma Merck. Después vendieron el arma a un narcotraficante que alteró las estrías del cañón del arma. Pero eso no fue suficiente para engañar a un científico forense que había descubierto la forma de ver el interior del cañón. Algo en mi interior me decía, guarda las balas que encontraremos el arma. Y gracias a Dios así ocurrió. Casi 10 años más tarde, aunque en ese sentido el tiempo estaba de nuestro lado. Robert Cowan fue condenado por 2 asesinatos en primer grado y sentenciado a muerte. Cuando ves lo que les hizo a esos pobres ancianos, no tenía motivo alguno para matarles. Podía habérselo llevado todo, maniatarles y dejarles allí. No hacía falta matarles. No tenía por qué meter a la señora Merck en un armario, encerrarla y dejarla morir allí. No había nada bueno en ese hombre. No había nada en él a su favor. Yo no veía ninguna razón por la que debiera seguir viviendo en este mundo. Me alegro de que le condenaran. Me alegro de que esté donde está. Y creo que se merece todo lo que le está pasando por lo que le hizo a mi madre. Si me dejaran, le daría al interruptor o lo que hiciera falta hacer. El caso de los Merck tardó 10 años en resolverse y requirió perseverancia e ingenio. El resultado no solo fue una condena, sino una nueva prueba forense que hoy día se utiliza en todo el mundo, cuando los investigadores sospechan que ha habido manipulación en el cañón de un arma.
La cuestión es que la ciencia forense siempre se basa o incluso suplanta descaradamente a otras ciencias similares o metodologías, se sirve de ellas y las utiliza con fines prácticos. Yo no habría podido resolver el caso. Yo no habría podido conseguir la pena de muerte sin ayuda de la ciencia forense. Mi carrera ha sido muy larga, pero ese fue el caso más importante de toda mi vida.